Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 9:08 de la mañana en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al abogado Carlos Manfroni. Él fue miembro del grupo de expertos que redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción en la OEA. Es abogado y escritor, columnista de diario La Nación en Argentina. Trabajó en programas anticorrupción para muchos países de América Latina y fue director de investigaciones internas durante la gestión de la doctora Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Argentina, con la misión de investigar la corrupción en las fuerzas de seguridad federales. Abogado, muy buenos días. Bienvenido a la mesa de Así Amaneció. ¿Por qué el asilo político otorgado por Argentina a la ex ministra María Duarte viola las normas internacionales? Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias. Sí, ese asilo viola las normas internacionales porque, en primer lugar, en 1996 se firmó y la Argentina ratificó, y también lo hizo Ecuador, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que señala en su artículo 17 que ninguno de los actos que la Convención estipula como delitos que deben perseguirse puede ser considerado un delito político, por lo menos que el hecho de que hayan utilizado el dinero para fines políticos o que el acto de corrupción esté destinado a un fin político no lo convierte por esa circunstancia en un delito político. Entonces, si no es un delito político, y está claro que tampoco la naturaleza de las acciones de la exministra son delito político, ni que está siendo perseguida por sus creencias religiosas, ideológicas, filosóficas, sino que hay una condena de cohecho, no puede ser negada la extradición en función de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Años después se firmó también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en esa convención se estableció lo mismo. En su artículo 44 se dice que ninguno de los delitos que se enuncian en ese artículo puede ser considerado como un delito político. Por tanto, es viable la extradición. Estamos hablando de cosas muy distintas. Un delito político es aquel en el que a un ciudadano lo persiguen por opiniones, por declaraciones, como lo hacen precisamente los estados a los que un gobierno como el que ahora tiene la Argentina defiende: Venezuela, Nicaragua. Eso sí persiguen por delitos políticos, pero no precisamente Ecuador con esta condena. Abogado, le pregunto entonces, ¿por qué la presión por parte de la diplomacia argentina al Ecuador? ¿Por qué este ultimátum que le dan justamente a los diplomáticos ecuatorianos para que otorguen el salvoconducto para que la ministra pueda salir de la embajada y dirigirse al aeropuerto y tome un avión rumbo a Buenos Aires? Porque nosotros los argentinos lo conocemos bien, estamos sufriendo este régimen que nos avergüenza frente al mundo, que nos llena de indignación porque nos ha mezclado con la escoria del planeta, con los países más violadores de los derechos humanos, como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, y nos ha alejado del mundo desarrollado, del mundo civilizado, de los tratados internacionales. Puede ser que en Ecuador les extrañe, pero a nosotros, los que venimos sufriendo el régimen kirchnerista ya hace años, no nos asombra. No nos asombra porque han hecho en todo lo contrario a lo que indican las leyes y lo que indican los tratados. Sí tenemos la esperanza, porque una gran mayoría del pueblo argentino, como lo indican las encuestas, no va a votar a este gobierno. Tenemos la esperanza de que en diciembre de 2023 cambie
radicalmente el régimen, Abogado, cambie por un gobierno civilizado. ¿Y quién estaría en la mira? ¿Quién sería o quiénes serían los candidatos fuertes? Porque recordemos que pues no le fue muy bien a Macri en su gobierno, por lo menos en el tema económico fue duro. Obviamente pues ahora la están pasando negras, pero Cristina, al haber sido condenada por la justicia, deja también un vacío que pudiera llenar quizás algún otro personaje que pueda captar también el interés popular. Sí, vamos por partes. Al gobierno de Mauricio Macri no le fue bien, no por su orientación, no por sus ideas, sino porque dos motivos. En primer lugar, no tenía mayoría, ni se acercaba a la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, mucho menos en el Senado, que siempre estuvo dominado por el peronismo. Y se prevé que ya ahora el kirchnerismo no puede hacer lo que quiere en la Cámara de Diputados, porque están muy parejas las fuerzas y se prevé que en una próxima elección van a perder la mayoría, que va a ser ganada por la hoy oposición. En segundo lugar, tampoco le fue bien porque las buenas ideas que tenían no aceleró a fondo para aplicarlas. Creo que fue demasiado gradualmente y se gastó el tiempo de la luna de miel que los pueblos conceden a un nuevo gobierno y por ese motivo no ha tenido el éxito que merecía. Aún así nos ha alineado con el mundo civilizado. En otras cosas sí nos ha ido muy bien. Por ejemplo, el tema de seguridad y persecución al narcotráfico, la Argentina hizo incautaciones que fueron más grandes que las que hizo sumadas en toda su historia. La candidata a la que yo apoyo es Patricia Bullrich, porque tiene ideas ortodoxas en materia económica y de orden, de poner orden, que nos hace tanta falta cuando es tan desquiciado el orden público, pero además tiene coraje para llevar adelante esas ideas, como lo ha demostrado más de una vez cuando quisieron involucrarla con mentiras en cuestiones de represión. Ha defendido a las fuerzas de seguridad federales y tiene una firme vocación de poner orden, con Abogado, justicia, por supuesto. Sí, pero el pueblo argentino es bastante parecido en eso al ecuatoriano, y se deja llevar mucho por las emociones, por el candidato o el personaje que conecte emocionalmente con la gente. Así lo ha dicho la historia, así ha sucedido. Pasó con Perón, pasó con Eva, ha pasado con los Kirchner. O sea, el candidato, aparte de tener todas esas cualidades que usted dice, pues debe conectar con las emociones del pueblo. Patricia Bullrich es ese personaje. Así es. Es muy querida, ha recorrido el país y en todos lados recibe abrazos de la gente, expresiones de esperanza. En todas las provincias y pueblos que visita ha recibido ese tipo de expresiones, no por una persona, sino por muchísimas y por gente común. Yo le digo, son pocos los políticos que pueden recorrer un país de a pie y no ser insultados, no ser agredidos, salvo que se trate de algo organizado por el gobierno, por la gente. Pero por otro lado, también hay otra circunstancia, y es que el gobierno actual va a dejar en tan mala situación el país, diría que al borde de una anarquía, que cualquier gobierno de signo opositor va a ser bienvenido. Después tendrá que demostrar en los primeros tiempos, porque no hay demasiado tiempo de espera, cómo puede ir solucionando los problemas enormes que nos van a dejar, porque ya sabemos que van a dejar a los argentinos una bomba de tiempo, con impuestos que van a pedir adelantos de impuestos a las ganancias para que no quede nada para el siguiente
gobierno, que van a dejar una deuda monstruosa y un gran desorden social, y además miles y decenas de miles de personas que están incorporando a la administración pública para hacer la vida difícil a una próxima administración. Bueno, eso también lo vivimos aquí en el Ecuador en su momento. Son las 9 de la mañana con 18 minutos y le agradecemos al abogado Carlos Manfroni, abogado y escritor, columnista de diario La Nación de Argentina, por haber estado con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció.